Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Ay, sí. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a su programa Nada es Imposible en esta nueva jornada, en esta nueva edición. En el día de hoy queremos tener un tiempo muy especial en esta jornada, bueno, como cada semana, pero hoy con la visita de nuestro pastor Marco Melo, que nuevamente nos visita, porque quedamos, ¿cierto?, a la mitad del camino. Nos pilló el tiempo y nos faltaron cosas por conversar, por compartir con ustedes y también darles a conocer parte de la actividad que se estuvo realizando aquí en Puerto Montt, para aclarar algunas cosas también, ¿cierto?, para dar información sobre eso y bueno, revivir algunos momentos ahí bien especiales con los invitados, con los que pudieron participar. Sé que hay mucha gente que por diferentes razones no pudo asistir, pero a través del link, ¿cierto?, estuvieron compartiendo. Pero bueno, antes de todo eso, Pastor Marco, gracias por venir. Bendiciones. No, muchas gracias a usted, Pastor. Estoy feliz nuevamente de estar con ustedes acá en este programa. Sé que hay muchos hermanos que ya están en espera de sintonía y bueno, agradecido a Dios porque Él nos concede esta oportunidad de estar con ustedes, contar parte de nuestro testimonio, nuestra familia, nuestra vida y de las cosas que Dios nos ha permitido realizar. Así que muy feliz, Pastor, de estar acá con usted en su programa. Nada es imposible. Nada es imposible, ¿ves? Tremendo. Tenía que llegar Pastor Marco, no es imposible que llegue. Sí. Se le escucha un poco mejor porque igual estuvo con la Le hice caso y me puse una bufanda para todos lados ahora. Sí, porque el viento y el clima aquí nos ha castigado bien fuerte a todos, en realidad. Sí, eso sí. Sí. Bueno, Pastor, la vez pasada quedamos, para entrar, ¿cierto?, en materia, porque la hora siempre nos hace cortita. Quedamos casi al final, ¿cierto?, del programa anterior, la entrevista, compartiendo un poquito de su familia, de sus hijos, ¿cierto? Sí. De algunas experiencias que ha tenido como matrimonio, ¿cierto? Sí. Con la llegada de ellos. Y algo que nos comentó, pero fue como así bien a la rápida, por razones de tiempo, que fue con la llegada de su última hija, ¿sí? Sí, a la familia. Sí. Si nos podemos, ¿cierto?, enganchar un poquito desde ahí, comentar un poquito qué hizo el Señor en la vida de ella, porque cuando es rápido uno no alcanza como a captar lo que pasó. Bueno, Valeria, puntualmente ella nació con un trastorno de deglución, es el término que los médicos utilizan, pero ese trastorno de deglución estaba acompañado de un parálisis de todo su sistema digestivo y facial. Okay. Significaba que todos los músculos que están relacionados con la deglución, el tragar, el comer, estaban todos paralizados, de tal modo que ella no tenía ese acto reflejo de poder amamantar. Cuando todo bebé es puesto en el pecho de su madre, busca inmediatamente. Ella lo buscaba, pero no tenía ningún acto reflejo, por lo tanto no se podía alimentar. Y eso tomó un par de días como para que los médicos definitivamente lo diagnosticaran, pensando de que podía ser alguna situación producto de que el embarazo y el parto fue bastante traumático por algunas situaciones. Entonces se pensó que a lo mejor al cabo de unos 2 días esto iba a resolverse. Claro. Pero ya al tercer día vieron que definitivamente había algo más complejo y se le empezó a alimentar por sonda nasogástrica, por la naricita y todo. Pero esas sondas nasogástricas hay que estarlas cambiando máximo cada 2 o 3 días, y dependiendo qué tan profundo se pueda ubicar, tiene como uno de los características reflejas, es que produce ¿cuánto se llama un acto reflejo de reflujo, lo que se conoce como reflujo. Y claro, Valeria estuvo muchos meses alimentándose por sonda nasogástrica mientras buscaban algún diagnóstico. Simplemente ya el uso de la sonda fue excesivo y le produjo un
un reflujo gástrico, o sea, lo poco que podía ella retener, alimentarse, luego lo devolvía. Entonces, al final, a Valeria tuvieron que inyectarle a través de intravenosa, se conoce como vía parenteral, a través de una vena muy profunda, se pasaba un tipo de suero con el cual se le podía alimentar, cosa que ya siempre es muy riesgoso. Claro, y además que era un recién nacido. Claro, y en el hospital de Talca murieron unos bebés porque los sueros parenteral con el cual debían alimentarse se equivocaron y le pasaron leche directo a la vena a ese bebé y habían fallecido. Y bueno, Valeria corría riesgo porque tanto tiempo en el hospital también experimentó todas estas infecciones intrahospitalarias que no se deberían dar, pero se dan. Y eso fue parte quizás de todo este proceso, porque los médicos siempre nos decían que Valeria no tenía expectativas de vida, no pasaba el año de vida, si era mucho. Si es que lograba pasar ese año de vida, no iba a caminar, no iba a hablar, nunca se iba a poder alimentar de forma normal por su boquita, sino que a lo que más podíamos aspirar a que le hicieran una gastrostomía, es decir, una operación que va directo al estómago y ahí se coloca una sonda Foley o un botón de gastrostomía también, que son un poco más prácticos, pero a la larga era alimentarla a través de jeringa y sonda. Y los médicos siempre nos planteaban la idea de que Valeria no iba a poder sobrevivir con eso. Y bueno, se sumó a eso que también dentro de las cosas que Dios permitió, que a ella le hicieron una operación antirreflujo, le hicieron una operación de gastrostomía, y lamentablemente la doctora que hizo esta operación, ella después de hacer la operación me dijo que ella era cirujano de huesos, no de tejidos blandos. Nunca había hecho esa operación, había mirado libros, había visto videos y intentó hacerlo mejor. Resultado de todo, solo un par de días mi hija hay que llevarla de urgencia a Santiago, se estaba muriendo y el médico cuando fue a operar, ¿cuánto tiempo había pasado eso? Eso ya más de un año que lleva hospitalizada en espera de recuperarla, pero llegamos a Santiago y una operación que era de reparación, fue una operación de toda una tarde y el médico intentó hacer algo, pero la verdad que nos decía que era difícil porque la doctora le había cortado los intestinos en 8 partes. Fue una tragedia para nosotros, porque eso luego se provocan una serie de trastornos en un intestino, aunque luego se pueda enmendar, coser todo, pero fueron muchas cosas, negligencias médicas, y Valeria se tomó una infección intrahospitalaria en el intertanto, así que una gravedad de esas tremenda. De hecho, los médicos, cada noche que nos retiramos del hospital, el médico de turno, la enfermera de turno nos pedía que verificar un teléfono de emergencia para llamar a la hora que falleciera Valeria. O sea, estaban ya asumiendo que iba a fallecer. Sí, eso los médicos lo habían dicho en muchas oportunidades. En un momento Valeria necesitaban sacarla de la gravedad por el tema de una cándida, que es una infección intrahospitalaria muy grande, y se le dio un antibiótico que era demasiado fuerte. O sea, está la posibilidad de que a lo mejor ella pudiera matar este bicho, pero tampoco ella puede que no resista la operación. Y los médicos siempre en algún momento dijeron que veían algo en Valeria que tenía mucha fuerza. Habían testimonios de un par de enfermeras que entraban en la noche porque veían una persona de blanco al lado de Valeria y pensaban que era un médico que estaba haciendo turno o alguien, y cuando iban a entrar no encontraban a nadie, pero todos nos decían, saben, nos ha pasado más de una vez de que hemos visto personas de blanco al lado de la cuna de Valeria. No sabemos qué es. Uno decía de su ángel, de su aura, muchas explicaciones en el plano de lo natural, pero nosotros entendíamos de que el cuidado de Dios estaba con ella. No puedo decirle de que nosotros estábamos tranquilos, confiando, no. De acuerdo a todo el tiempo que llevaban y todos los procesos que ya estaban viviendo. De hecho, ya Valeria estuvo casi 2 años hospitalizada y tiene más de 8 operaciones.
Ya. de 8 operaciones que apuntaban todas. Una de ellas fue una operación que se llama cielo abierto. Ya. Es abrir toda la parte de tórax y estómago, abrir todo, por eso se llama cielo abierto. Casi como una autopsia. Como una autopsia, sí. Valeria tiene muchas cicatrices y porque intentaron salvarle la vida, arreglarle su intestino, su estómago, porque los doctores, la operación que se hace para antirreflujo es doblar hacer un pliegue en el estómago para que la persona no tenga reflujo. Claro, La doctora, como no sabía, dio vuelta el estómago al revés y lo dejó apegado al hígado, y eso hizo que Valeria se casi muriera en un par de días. Entonces todo eso lo vivimos con un dolor muy grande y con incertidumbre, porque por un lado teníamos una palabra de Dios, de que Dios la iba a sanar. Claro. Pero cuando uno ve que es todo lo que Dios dice, y las circunstancias que nos rodean, la realidad que a uno lo rodea es tan distinta a la palabra que uno tiene de Dios, en lo muy humano uno desconfía, se llena de temores, de dudas, de miedos, por qué no decirlo, hasta el punto que en algún momento le dijimos: Señor, porque también familiares, amigos nos decían: yo creo que ustedes están siendo muy egoístas, tratando de retener a la hija, y está sufriendo. ¿Por qué no la entregan en las manos del Señor? Y si el Señor se la quiere llevar, ¿por qué no lo aceptan? Así que en un momento nosotros, entre toda esta incertidumbre, lo hicimos. Una noche fue desgarradora, esa noche, el orar y entregar a nuestra hija al Señor para que se la llevara. Pero Dios usó a mi propia esposa para hablarnos de que Él no se la iba a llevar. No quería que nunca más, y eso yo hasta el día de hoy lo tengo en mente, que Dios me dijo: nunca más me pidas que me lleve a tu hija, porque ella es mi gloria, yo me voy a glorificar, la voy a sanar, miles de personas conocerán su testimonio, y en los lugares del mundo que tú no te imaginas, ellas conocerán a Valeria. Mira. Y fue así, que es lo que yo contaba, la experiencia en el Parque O'Higgins, que fue una tremenda bendición ver con mis ojos a Dios obrar en favor de ella, y ante tanta gente, más de 90.000 personas en el Parque O'Higgins. ¿Qué ocurrió ahí? Ahí Valeria... ¿Eso fue a qué edad de ella? Ella tendría ya sus 4 o 5 años. Ya. Ella ya la habían operado, había salido de toda esta crisis, se le había hecho una gastrostomía nueva, se le había recuperado todo su nutrición, porque ella tenía casi 1 año y medio y pesaba 3,5 kilos, pesaba como una guaguita recién nacida. El grado de nutrición de Valeria era muy alto porque no retenía nada, claro, ni un alimento. Entonces tuvo casi 1 año hospitalizada en una Corporación Nacional de la Nutrición, para recuperar su peso, y ya una vez que recuperara su peso, hacer la operación definitiva y darla de alta. Y eso fue pensando de que íbamos a tener un bebé vegetal en casa. Pero la verdad es que Dios se encargó de poco a poco de mostrarnos. Valeria empezó a firmar sus pies, empezó a caminar como a los 4 años, y empezó ella a caminar. Y ella empezó a moverse todo, así que vimos a Dios obrando en todo eso, y teníamos ya más la confianza de que en algún momento Dios iba a hacer la obra. Y ahí en el Parque O'Higgins Dios hizo la obra. Qué bueno. ¿Qué edad tiene hoy día Valeria? Hoy, o sea, yo la conozco, pero no sé qué. Tiene 17 años Valeria, y ahora el 13 de junio cumple 18 años. 13 de junio. El 13 de junio va a estar cumpliendo 18 años Valeria, y ha sido una bendición de Dios para nosotros. Bueno, sin duda. Y un proceso bien podremos decir duro, ¿cierto? Porque tener un hijo, no días ni meses, sino años, ¿cierto? En la lucha, sin duda es algo muy muy fuerte, y Dios tiene que dar la fortaleza para aguantar, dijo, y seguir creyendo. Sí, no, pero de hecho nosotros compartimos mucho. Hoy miramos hacia atrás y vemos como la Biblia dice que estos son como aguas que pasaron, pero eventualmente cuando pasaron dejaron huellas tremendas, claro. Y marcando nuestra vida, porque la verdad es que nosotros
éramos alcanzados puntualmente por cada momento, cada situación de la vida. Yo había hecho una promesa a Dios, yo le había dicho: Señor, si tú sanas a mi hija, yo te sirvo. En un momento yo me rebelé contra todo, no quería saber nada. Uno, en lo más humano, claro, se siente frustrado ver de que Dios a veces lo usa a uno para orar por alguien y el Señor lo sana, ministrar a alguien, ayudarle, a consolar, a acompañar. Pero cuando Dios se trata de uno, y cuando Dios lo mete a uno en un proceso que saca a toda la gente y uno queda solo. Y en ese quedar solo es quedar solos con Dios. Y es mejor a veces estar con Dios que mal acompañado. Pero uno a veces a uno no lo entiende. Porque yo decía: ¿dónde están los hermanos? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde está toda la gente que yo ayudé? ¿Dónde están todas las personas que yo acompañé? Hoy estábamos solos. Y en ese momento yo dije: yo no quiero nada, no quiero saber de nada, ni de iglesia, ni ministerio, nada, y solo mi familia y nada con nada. Y un día Dios tratando conmigo dice: ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve levantarte contra Dios? Y me acordé de esa palabra donde Dios le dice a Pablo: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Vas a salir más herido. Y Dios me habla y me dice que cambie mi corazón, que dé un vuelco, que eso no va a ayudar, que eso no sirve, que eso que renuncie a eso. Y ese día, me acuerdo, era un día martes, mi esposa y mi familia estaban todos en el hospital yendo a ver a Valeria, y yo me había quedado en casa porque yo no quería, ya estaba muy mal. Y en ese día lloré y le ofrecí al Señor, le dije: ya, Señor, si tú sanas a mi hija, yo te sirvo nuevamente. Y no estoy hablando ni de púlpito ni de predicación, porque yo desde niño predico, así que, como dirían en buen chileno, estaba curado de espanto con púlpito. Pero si hay que hacer un baño, si hay que barrer, lo que sea que tenga relación con tu reino, yo lo voy a estar disponible. Y eso fue toda mi oración. 2 días después llega una persona que ni me conoce, ni nos conocía, y llega a la casa porque venía a traer un mensaje de Dios. Mi esposa estaba muy nerviosa porque le decía: hermana, mire, el problema es que mi esposo no quiere recibir a nadie, está pasando un momento difícil, no quiere saber de nadie, ni de mensaje, ni de predicación. Menos de la Biblia. Claro. Entonces ella insistió que traía un mensaje de Dios. Mi esposa fue a la pieza y me dice: Marco, hay una persona, ¿cómo lo hago? Insiste. Y le pregunté quién era, no sé quién es, pero él dice que es cristiano y trae un mensaje. Y yo le dije: ya, lo voy a atender. Y mi esposa se sorprendió, pensó que yo la iba a confrontar, la iba a retar, decir algo, y salió detrás mío. Pero sabe que yo iba con una buena disposición porque Dios había tratado conmigo, pero todavía no alcanzó a llegar a la puerta y la hermana levantó su mano y dice: así dice el Señor. Era pentecostal la hermana, era un instrumento, y me dice: la oración que tú hiciste hace 2 días en ese dormitorio, y apunta, Dios la escuchó. Mi esposa se asustó tanto porque ella lo dijo con tanta fuerza, con tanta autoridad. Y me dice: Marco, ¿qué dijiste? ¿Qué estuviste renegando contra Dios? Mira, y mi esposa se asustó. Sí. Entonces me tomó de la mano y digo: no, amor, tranquila, no dije nada contra Dios. Escuchemos. Y me dice: yo escuché tu oración y yo voy a sanar a tu hija. Pero como yo soy Dios, yo pongo las condiciones. Tú lo aceptas. Y me pone en esta encrucijada porque todavía no me dice cuáles son las condiciones, pero como él es Dios, y sí. Y la hermana era alta y tenía esa fuerza y esa autoridad. Me decía: responda, ¿está dispuesta? Amén, sí. Entonces me dice: primero tú me sirves y después yo la sano, porque yo soy Dios. Y yo le dije: amén, yo te empiezo a servir. Así que comencé. Y bueno, y justo en la iglesia donde asistíamos acompañando a mi padre, él quería levantar una ampliación, así que trabajamos como 3 meses en construcción, dediqué todo mi tiempo a eso, y yo veía que pasaba el tiempo y mi hija no sanaba, y pasó 1 año y no sanaba, y un día estaba en el hospital y sale una enfermera, me dice: sabe, su hija tiene
una dificultad en sus venas, me dijo, como ya le hemos pinchado tanto, me dijo, tiene sus venas todas colapsadas y la única alternativa la vamos a rapar, me dijo, y le vamos a cortar el pelito y le vamos a pinchar en su cabecita. Y yo salgo afuera a llorar, porque ver a mi hija todos los días ahí, claro, con manguera, con todo, y ahora que le iban a despojar de su cabello, que era tan bonito, y además pincharla en su cabecita, que era doloroso, yo afuera me puse a llorar, y le dije, Señor, llevo casi 2 años sirviéndote, y ahora le van a cortar el pelo, Señor, por favor. Señor, como yo te estoy cumpliendo a ti, He obedecido a lo que me dijiste. Claro, lo que me han pedido yo lo he hecho, Señor. Y aquí mi hija todavía está en el hospital. Pero sabe que la voz del Espíritu Santo fue tan clara, fue tan fuerte, y me dijo, Habacuc, me dijo, ¿cuándo vas a aprender así? ¿Cuándo vas a aprender que a Dios se le sirve por lo que Él es y no por lo que Él te da? Y me empieza el Señor a recordar la palabra, aunque la higuera no florezca, ni en la viña haya fruto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. Y empieza, y después luego dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo le dije, ya sé, porque en realidad con Dios uno no puede luchar. Y yo le dije, Señor, voy a aprender a servirte por lo que tú eres, no por lo que tú me das. Y si es necesario que le corten el cabello, no importa, ya le volverá a crecer. Y si no le crece, la vida es más importante que el cabello. Y me sequé mis lágrimas, volví a entrar a la UCI. Y la niña que estaba ahí me dice, mire, le corté un poquito aquí y encontré al tiro una vena, así que no fue necesario cortarle todo su pelito, me dijo. Y me dice, Dios ama mucho a su hija, me dijo. Y eso para mí fue una respuesta de Dios en todo esto. Y en todo esto hemos aprendido, porque la verdad es que nosotros conversábamos con nuestros hijos ayer domingo temprano íbamos al culto. Y yo fui a dejar a mi esposa muy temprano a su trabajo. Y cuando venía el Espíritu Santo me habla, me dice, ¿por qué tú vas a la iglesia? Y el Señor me dice, enséñaselo a tus hijos. Entonces cuando volvimos volví del hospital, dejar a mi esposa, se subieron todos al auto. ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? Y cada uno empezó a opinar. Yo le dije, mira, el Espíritu Santo me habló y dentro de las cosas, mis hijos empezaron a dar unas explicaciones teológicas, bíblicas, las que están en la Biblia, ¿no? Porque la Biblia dice que tenemos que congregar, no dejar de congregar, no porque somos hijos de Dios, porque Dios anda buscando verdaderos adoradores. Sí, está todo bien, ¿no? Está todo bien, y nada que decir al respecto. Pero yo dije, es lo práctico. Porque en un momento uno de mis hijos, papá, no tengo muchas ganas, estoy cansado, tengo sueño. Claro, porque yo lo estaba levantando temprano. Claro. Entonces volví, abracé, le di un beso, le dije, hijo, si quieres, mira, podemos ir al segundo culto que es más tarde, pero no me gustaría dejar de congregarme sin mis hijos. No, me dijo, me voy a levantar y vamos todos. Entonces el Espíritu Santo me hacía sentir de que una de las cosas en lo práctico que siempre hace que la gente vaya a la iglesia es por sus necesidades. Claro. Y hemos en un 90 y tantos % yo creo que la gente llega y busca a Dios por una necesidad. Y eso fue el caso mío. Yo volví al Señor, si tú sanas a mi hija, yo te sirvo y todo. Bueno, sí, todo en realidad son promesas en esos momentos. Claro, son pocas las personas que teniendo salud, vida, abundancia, trabajo, bienestar, tienen y quieren buscar a Dios. Generalmente es una necesidad. Y Dios no se olvida de nuestra condición de que somos polvo y hace misericordia de nosotros y aún así nos recibe. Pero yo le decía, pero ¿qué pasa, hijo, con el momento en que Dios suple nuestra necesidad? Dios me sanó, Dios me dio trabajo, Dios me respondió, Dios me ayudó, Dios restauró, sanó, hizo todo. Ahora, ¿qué me debe motivar a ir a la iglesia si ya no tengo una necesidad? Claro. Y yo le hacía sentir que Dios ponía en mi corazón algo que se llama gratitud.
Y la Biblia dice en hebreo, habiendo nosotros recibido un reino de Dios inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios con alegría y con temor y temblor. Y yo le decía, hijo, mira, el día de que tú no tengas necesidad por la cual ir a la iglesia, que la gratitud sea una gran fuente de inspiración para tú levantarte cada mañana e ir a adorar a Dios y servirle y glorificarle y darle honra. Porque mucha gente ha sido bendecida por Dios. Dios le ha sanado, le ha respondido. Y después, como decimos en el buen chileno, si te he visto, no me acuerdo. Claro. Pero la verdad que la gratitud debe ser un pilar fundamental que te motive. Obviamente que el amor a Dios también es tremendo, es una fuerza poderosa. De hecho, compartíamos, mi hijo me decía, papá, ¿y cómo se dice amor en hebreo? ¿Y por qué me dice, papá? En el griego hablan de ágape. Y claro, sí, uno aprendió bajo ese concepto, y le hablan del amor ágape, del amorero y del amor, de tanto amor, filio y todo lo demás. Pero la palabra en hebreo para amor explica la idea del sentimiento más puro, creador y capaz de mover el corazón del hombre. Entonces la palabra implica que ese amor a Dios es el sentimiento más puro y más transparente que te lleva a ti a amar y a hacer cosas para Dios. Por el sentido de que el amor se expresa, el amor es creativo, el amor busca la manera de hacerse sentir que está presente. Toda persona que dice que ama a Dios de alguna u otra manera va a buscar la manera de expresar que ama a Dios, buscará la manera. Entonces yo le hacía sentir eso. Sí, porque el amor de Dios que nosotros entendemos a veces lo vemos siempre al lado emocional. Exacto, sí. Pero Dios... La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, y que aún siendo pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando dice cuando Dios nos dice que nos ama, no dice solamente te amo, ¿cierto? Hay una acción detrás de esa palabra, no es solamente decir, sino un movimiento de parte de Dios. Y la muerte de Jesús, la cruz, es el testimonio visible de su amor. Entonces, y en eso yo sentía y le explicaba, porque en nuestra vivencia yo le decía, hijo, hoy Valeria está sana, hoy Dios nos ha respondido muchas de nuestras necesidades y peticiones han sido cubiertas. ¿Por qué vamos a ir a la iglesia entonces? Por gratitud, por amor, por compromiso. Y ahí empezaron a salir cosas prácticas que en realidad en el mundo cristiano a veces las olvidamos, nos quedamos con lo teórico, lo bíblico, por cierto, pero mucha gente olvida ese en el momento de los que y la verdad es que nosotros por gratitud y en mi vida, en la experiencia de Valeria, sus años, sus operaciones dejaron huellas, de las cuales a mí todos los días me hacen dar gracias a Dios por ella y por cada uno de mis hijos también. Sin duda. Sí. Ok, bien, vamos a una pequeña pausa musical y ya estamos de regreso junto al pastor Marco Melo aquí en Nada es Imposible. Principio creó el cielo y tierra, cambiando así la condición del universo. Le diste vida a lo que conocí. Hoy mi esperanza solo está en ti. Eres mi creador, tú eres el gran yo soy. Por ti yo vivo hoy, Redentor, por siempre.
creador de mi existir. Le diste vida a lo que conocí. Y hoy mi esperanza solo está en ti. Eres mi creador, tú eres el gran yo soy. Por ti yo vivo hoy, Redentor. Por siempre cantaré, mi vida rendiré, a ti me postraré, solo a ti Eres mi creador, tú eres el gran yo soy. Por ti yo vivo hoy, Redentor. Por siempre cantaré, mi vida rendiré, a ti me postraré, solo a ti Bien, de vuelta junto a ustedes en su programa Nada es Imposible, en la edición de hoy, compartiendo con el pastor Marco Melo, conociendo un poquito más de su vida. Bueno, Dios, la verdad que trata con cada uno de nosotros de manera distinta. Sí. A veces nosotros decimos, Señor, yo quiero ser usado de tal forma, de tal persona, pero nosotros no vemos el proceso detrás. Claro. Y eso obviamente hay que darlo a conocer, porque muchas veces uno mira modelos terminados y claro, dice, ay, No ve el proceso. no ve el proceso, y cuando ve el proceso dice, Señor, bueno, ya vamos paso a paso mejor. Claro, sí. O como cuando uno ve un auto, ve la foto y la gente que no sabe. Ujú. Yo tengo un primo que él es desarrollador de auto. Ya. Y él mira un auto y dice, este está chocado, este está arreglado. Yo no, pero él, el que sabe. Y la verdad es que en la vida a veces de un hombre, si no ve el proceso, ve lo bonito, lo acabado, pero claro, no ve todo, a veces lo desarmado, lo destruido que pudo haber estado en claro, algún momento de su vida. Porque la verdad es que nosotros vivimos una experiencia, fue todo un proceso. Ujú. Vivimos con mi esposa también una crisis, un quiebre matrimonial. En ese quiebre matrimonial yo tuve un infarto a los 30 años, casi me muero. El Señor me mostró la muerte, visitó mi dormitorio, mi esposa y yo lo sentimos, y estábamos ahí discutiendo los términos de nuestra vida, por cierto, cada uno por su lado. Ujú. Y sentimos que alguien entró al dormitorio y se heló todo. Y mi esposa me dice, Marco, alguien está aquí. Y yo lo sentí Lo percibió. y lo percibí, me di vuelta porque sabía de qué se trataba. Y luego solamente sentí ese golpe, ese dolor en el pecho y perder el conocimiento. Y se fue. Y claro, y después de estar en el hospital una semana,
y usted aquí no se mueve, que tuvo un infarto y otro preinfarto, y un testimonio visible que una parte de abajo de mi corazón no tiene irrigación porque murió esa parte de mi corazón. Así todo, Dios, gracias, ha sido misericordioso. Y entonces con todo eso perdimos nuestra casa, nuestros bienes, perdimos todo. Y en eso nace Valeria, en eso después nace Benjamín. Habiendo solo estar de allegados. No, sí fue un proceso muy grande, pero aquí estamos hoy en pie, sirviendo al Señor, agradecido, agradeciendo todo lo que Él nos da. Yo hace un tiempo, cuando llegué a Puerto Montt y a la casa en que estoy ahora, hablé con mi esposa, hablé con mis hijos, y yo sabía esto de hace mucho tiempo, que los judíos dan gracias a Dios por todo, al punto de que mucha gente hasta se burla de ellos, porque el judío hasta por las cosas más mínimas da gracias y ora y da gracias al Señor. Bueno, hablando de judíos, ¿cierto? Vamos a entrar ahí en el tiempo que nos queda. Aprovechando ya que lo puso en la mesa. Sí. Bueno, sabemos que usted está muy ligado igual a la cultura judía, sí. Lo sabemos, y también a la cultura hebrea, mejor dicho. Sí, ¿ya? Sí, correcto, sí. Y como, bueno, sé que tenemos que ver igual lo que pasó, entonces tenemos poquito tiempo. Así, muy resumido, por lo menos para el día de hoy, ¿cómo llega usted a involucrarse, o ese deseo de conocer la cultura hebrea, siendo pastor evangélico? Después de todo este proceso, yo me replanteé muchas cosas. Entre esas cosas que hice yo fue romper todos los diplomas que tenía de teología. Tenía varios, 4 o 5, y lo hice todo tira porque me di cuenta que ninguno de esos títulos teológicos que tenía me sirvió a la hora de pasar mi prueba. Y me cuestioné mucho el saber, lo que yo había aprendido teológicamente, y no con el fin de desecharlo, pero me di cuenta que hay muchas cosas que no se enseñan en el instituto y que son cosas de la vida, cosas de la vida práctica, de cómo buscar a Dios, cómo encontrar a Dios, cómo preservarse y mantenerse la fe en los momentos de crisis. Entonces, en todo eso, mi hermano me invita a Valparaíso, yo estando en Talca, en donde venía el primer congreso que se llamaba Provocadores de Fuego, Hombres de Altar. Y ahí vino un profeta, un hombre de Dios, que me impactó mucho. Para estar en ese congreso, él había estado ayunando 21 días. Y ya con eso yo estaba muy impactado respecto de su devoción y su búsqueda del Señor. Pero cuando él empezó a hablar, empezó a enseñar, y yo veía todo, y de primera trataba de tomar, pero era como que me estuvieran bombardeando, tipo en la clase, en el instituto bíblico, que me hablaban en chino y hacía dibujo, y esto aquí lo que es, y él decía, esta es una letra hebrea, esto significa tanto, este es el valor numérico tanto, y hizo una predicación, una exposición en donde yo todavía no lograba asimilar algo, claro. Y ya él venía con otra cosa. Y fue tremenda, yo diría, mis ojos, mi entendimiento quedó ahí paralizado ante tanto conocimiento, algo que yo nunca había aprendido, nunca había entendido. Y conversando luego con él, el Señor me llevó en un momento, anda y entrega una ofrenda. Y cuando le entrego la ofrenda, él me dice, ¿de dónde vienes, varón? Yo, de Talca. ¿Dónde queda Talca? Bueno, el resultado de todo, al año siguiente, cuando él iba a venir nuevamente a Valparaíso, el Señor le dice, anda a Talca. Por causa de la ofrenda, tú tienes que estar allá. Alguien sembró algo en ti, tú tienes que ir a sembrar a Talca. Y él nos contactó a través de otros pastores y estuvo en Talca y fue de una gran bendición. Y él, estando en el culto, en la clausura de un gran evento que hicimos, me pide que pase adelante porque él quería orar por mí. Y yo, en mi primera experiencia, él veo que él saca de un bolsito y dije, ¿qué es lo que es esto? No, yo no sabía, no tenía idea, pero lo único que veo es que él me coloca un paño y lo coloca sobre mí, y fue un peso, un fuego, y me empieza a profetizar lo que Dios traía sobre mí, y ahí me explicó que lo que había puesto sobre mí era un talit, es un manto de oración, y que representa cobertura, y que él había podido transmitir y había podido traspasar también de lo que Dios le había dado a él.
yo preguntándole qué es lo que tenía él, porque me había traspasado, y me dijo, yo en Argentina, porque él es argentino, Fabián Di Palma, un apóstol, un hombre de Dios, me dijo, yo estudio con rabinos en una sinagoga judía, yo aprendo con ellos. Tomo el consejo del apóstol Pablo, examinarlo todo, retengo lo bueno. Entonces todo lo que él sabía de cultura judía lo había aprendido con judíos, con ellos. Y ahí en mí provocó un deseo, un anhelo. De hecho, yo creo que esa oración, esa impartición que él hizo sobre mí, permitió que yo entendiera muchas cosas que cuando yo a veces las compartía con otros, hay gente que no me entendía, o no estáis locos, me empezaron a decir muchas cosas. Claro. Y entonces, pero Dios me llevó en un año en una búsqueda tremenda de estas cosas, y Dios me permitió aprender y entenderlo y luego poder enseñarlo. Eso yo creo que ese es el punto de ¿Hace cuántos años eso? Eso ya van a ser ya 12 años. Ya. Fácilmente, desde que llevo estudiando cultura hebrea. Saco la cuenta. Le quedan algunos años. Pero ha sido una tremenda bendición, porque ha sido Dios hablando y impartiendo a mi vida, y eso Dios me ha permitido también compartirlo con otros, y para muchos ha sido una bendición. Los testimonios que yo escucho a donde voy es que Dios ha traído un nuevo entendimiento de las cosas. Claro, una mayor claridad, una mayor luz respecto a la palabra. Exacto, así que en eso estoy hoy en día. Siento que es la razón por la cual Dios también me trajo a esta ciudad. Bien. Como nuestro equipo técnico está que nos pega acá. Sí. Nos unge, mejor dicho. Vamos a compartir un poquito de lo que ocurrió el 19 de mayo, ¿cierto? Y respecto a la inauguración, ¿cierto? De la Hanukkah. De Hanukkah, exactamente. Exacto, sí. Vamos a explicar qué es una Hanukkah y todo eso, ¿cierto? Lo vamos a hacer. Tenemos ahí algunas entrevistas también, y bueno, partamos con lo que tengamos ahí, ¿cierto? Con los chicos. Queridos amigos, hermanos, hermanas, también voy a secundar al señor embajador en no pasar por los vocativos, pero estamos todos incluidos en hermanos y hermanas, que más de algunos se debe haber levantado temprano, no solo nosotros, para estar aquí. Cuando aterrizamos esta mañana todavía estaba cubierto totalmente y nublado, y miren ahora. Sin lugar a dudas, Dios abrió sus alas para bendecirnos y acompañarnos en este momento. Puede ser que quede un poquito de frío, pero está espléndido. Es maravilloso. Y creo que esa es la primera bendición, que nosotros, que somos sus mensajeros y sus socios, podamos encontrarnos aquí compartiendo este momento, compartiendo un momento que tal vez no medimos la trascendencia, pero que es absolutamente histórico. Histórico porque nos une hacia atrás, pero por sobre todo nos une y nos compromete hacia adelante. Que es un mensaje de fe y de esperanza que sí se puede. Se habló desde el inicio de Hanukkah, el candelabro de 9 brazos. Creo que tiene una cantidad de simbologías que se unen. ¿Dónde está ubicado? La luz frente al mar, casi como un faro que alumbra hacia adentro de la ciudad, pero que también alumbra hacia afuera, hacia los mares, como llevando un mensaje de luz, y donde hay luz se ahuyenta la oscuridad, y cómo por sobre todo podemos alimentar la luz de la Hanukkah con la luz que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un poquito de la chispa divina de Dios. Y si las unimos todas, la luz que va a brotar de aquí va a ser tan grande que va a ahuyentar cualquier instinto o intención de oscuridad, tal como se despejó el cielo en este momento del día. La palabra Hanukkah viene en hebreo de la raíz Hinuj. Tiene doble interpretación. De la Hnoj, de inaugurar, pero por sobre todo Hinuj, educación. Y es lo que necesitamos. La palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mensaje de estar juntos en esta diversidad que ahora decidimos compartir, en este rincón chileno, en este rincón que tal vez
en un mapamundi está bien abajo, depende cómo lo queramos ver, pero es un mensaje de educación, un mensaje de educación fraternal, un mensaje que podemos, cuando queremos, hacer la obra que Dios espera de cada uno de nosotros. Y ese es lo más maravilloso. Por eso creo que cada uno de nosotros que vinimos especialmente invitados a compartir este momento, estamos profundamente agradecidos. Y se me pedía que una bendición, la bendición somos todos los que estamos juntos aquí. Este hecho es la bendición. Este hecho que podemos compartir con cada uno de ustedes que vive acá, que trabaja acá, que desarrolla, que cuida, que prospera trabajando por una ciudad mejor, por una región mejor, por un país mejor, por un Chile mejor, por una humanidad mejor. Esa es la bendición. Pidámosle entonces todos juntos, cada uno de la diversidad de su fe y su creencia, a Dios que nos bendiga con la capacidad de seguir trabajando juntos, seguir dando luz para ahuyentar cualquier intención de oscuridad, seguir trabajando juntos para enaltecer el nombre del amor a Dios, del amor a Israel, en el sentido más amplio, como un mensaje de paz y de fraternidad. En la tradición judía hay una bendición cada vez que hay un momento importante en la vida, que dice: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, sheheyanu vekimanu veiguianu las manazé. Bendito sea su Dios Todopoderoso, Señor Rey del Universo, que nos sostuviste, nos diste vida y salud para llegar a compartir y presenciar este momento aquí en Puerto Montt. Bendiciones para todos ustedes y mucha luz para cada uno. Bien, bueno, ahí, pastor, usted nos dice quién es la persona para que yo no haya un problema de nombres. Sí, él es el rabino Shmuel, él es de Santiago, él pertenece a la sinagoga Bnei Ebrit y la sinagoga Bnei Emunah. Uno se llama Hijo de la Fe, y otro Hijo del Pacto. Son los nombres que tiene la sinagoga a donde pertenece el rabino Shmuel. Ahora, él es amigo de Roberto Muñoz, quien también es presidente de la sinagoga Bikur Joven, y por eso que él vino en esta ocasión por causa de la amistad que tiene con Roberto para la inauguración de la Januquía. Ok, bueno, hablando de la Januquía, dentro del tiempo que tenemos, porque vamos a, obviamente, creo, a tomar otro programa más Ya, para entrar un poco en ese tema. Bueno, hay obviamente comentarios del tema, porque la Januquía o la menorá, ¿cierto? Sí. Hay una de 7 brazos y la que se construyó es de 9. Claro. Primero, ¿qué significa, cierto? Y ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Ya. Bueno, las dos son candelabro. Okay. Y la palabra candelabro en hebreo es menorá. Okay. Ya. Entonces, generalmente nosotros asociamos la menorá que estaba dentro del templo o dentro del tabernáculo que levantó Moisés, y que es de 6 brazos. En realidad, para explicarlo como los judíos lo ven, los brazos son 3 a cada lado, y eche más el que va al medio, que representa a Dios, que es la que siempre se prende primero, que es la luz de Dios, y luego da luz para los demás brazos. Okay. Entonces, lo que nosotros vemos como 7 para los judíos es una menorá de 6 brazos. Y luego, por causa de la dedicación del templo, que luego que ellos logran recuperar su independencia de manos de los griegos, greco-sirios, ellos deciden levantar otro monumento conmemorativo, como las tantas veces, cada vez que Dios le decía a Josué y que ganaban una batalla, cuando cruzaron el mar, el río Jordán, le pidió que sacaran 12 piedras y las pusieran y las levantaran como un acto conmemorativo para que sus hijos recordaran permanentemente cómo ellos cruzaron el Jordán y poseyeron la tierra. Entonces, el pueblo judío siempre sabe de que ante un hito importante, un hecho histórico, Dios siempre lo llevó a levantar un monumento para recordar el milagro que Dios obró. En este caso, el milagro de la liberación, el milagro en donde una vez que el templo fue rededicado, fue limpiado, dedicado nuevamente a Dios, se encontraron con que tenían que prender la menorá, el de 6 brazos, pero había aceite suficiente para alumbrarlo durante un solo día.
el sumo sacerdote, el gran Gadol, decide prenderlo y confiar en que Dios proveería. Y el aceite duró 8 días para que la menorá estuviera prendida 8 días. Y por eso que ellos luego construyen una menorá o un candelabro de 8 brazos, porque duró 8 días el encendido de la lámpara. Entonces, ese número no es fortuito, no es casual. El número, en la numerología bíblica, el 8 representa pacto, alianza, compromiso, pero también significa sobreabundancia. Por eso que ese hecho, que mucha gente en el mundo cristiano dice que no es histórico, que no es real, pero en la historia judía sí aparece y los registros están de que ese hecho sí ocurrió. Y tiene sentido para efectos de que ese número 8 tiene una connotación, pues el 7 es el número perfecto, es el número de Dios, y el 8 implica un nuevo comienzo. Y tiene sentido porque lo que ellos habían vivido a manos de Antíoco Epífanes, que había sido una opresión tremenda, en donde se quitó la Torá, se quitó el Shabbat, se quitó el culto, se quitó los libros de Moisés y todos los profetas, de tal modo que Israel estaba desapareciendo como cultura. Dios levanta un grupo de hombres que estaban siendo encabezados por la familia Macabea. Entonces Dios hace un milagro, y ante una opresión tan grande y un ejército tan poderoso, Dios los libertó a ellos. Por eso que tiene mucho sentido lo que ocurrió ahí, y por eso que en la Biblia se llama, en el libro de Juan, a esa fiesta, la de Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Fue el día en que, cuando uno no hace la conexión de por qué la gente, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús en ese día, en la fiesta de Hanukkah, si él era el Mesías. ¿Por qué? Porque la familia Macabea, para los judíos, era una familia mesiánica. ¿Qué eran los macabeos? Los macabeos fueron una de las familias que se opuso a la ocupación de los griegos. Los griegos habían empezado todo un sistema de dominio, donde ellos estaban conquistando a Israel a través de las artes, de la filosofía, de todo lo que era la cultura. No usaron las armas inicialmente, pero cuando Antíoco Epífanes vio que el pueblo de Israel ya estaba en una decadencia espiritual muy grande, en donde habían perdido mucho de su identidad por causa de abrazar esta nueva cultura, esta nueva fe, esta nueva filosofía, Antíoco Epífanes creyó que era el momento oportuno para destruir a Israel. Pero había en Israel un grupo de hombres que estaban liderados por este hombre llamado, de la familia de los Macabeos, que era una familia de sacerdotes también, de gente que estaba buscando y creyendo que Dios traería liberación de alguna parte. Y ellos confiaron de que Dios le iba a dar la victoria, aun cuando todo decía que era imposible. Claro. Y creyeron, y Dios les dio la libertad. Y ahora, cuando se celebraba esta fiesta y Jesús estaba ahí, la gente preguntaba, esta es una ocasión propicia, así como ellos recordaban a la familia de los Macabeos, que fue como una familia mesiánica, porque para ellos un Mesías tiene como finalidad traer libertad de la opresión, ya sea de los griegos. Ahora Israel estaba siendo oprimido por los romanos. Claro. Por lo tanto, era muy importante saber si Jesús era el Mesías. Y qué mejor fiesta que la fiesta de la dedicación, porque ellos esperaban una liberación de la opresión política, la opresión romana. Pero Jesús venía a libertarlos del pecado, de otro tipo de esclavitud. Entonces esa fiesta tiene una connotación y está en la Biblia, y nos conecta a nosotros, porque cada vez que los judíos miraban esa menorá de 8 brazos, se recordaban de que cada año tenían que volver a rededicar y hacer un compromiso nuevo con Dios respecto del culto, de la Torá y de los principios bíblicos, cosa que nosotros deberíamos hacer también todos los años. ¿Por qué se llama Hanukkah y no menorá? Porque la menorá, de 6 brazos es la que Dios le dijo a Moisés que copiara de lo que él había visto arriba en el cielo. ¿Se acuerda que Dios lo hizo subir al cielo y ver el tabernáculo celestial? Y le dice, haz una réplica idéntica de lo que tú vistes arriba en los cielos. Y de acuerdo a la instrucción bíblica para Moisés, la menorá de 6 brazos solo puede estar dentro del templo. Okay. Una menorá de 6 brazos no puede exhibirse y quedar a la intemperie o afuera, porque esa no fue la instrucción de Dios. Esa tenía que estar en el lugar santo. Por lo tanto, ellos, para recordar tanto la fiesta, el milagro, los 8 días, es que le agregaron estos 2 brazos adicionales, y esa se puede colocar afuera en un parque, en una plaza, en una avenida, tal como hoy nosotros la tenemos aquí en Campo Marte.
de acuerdo a la ley de Moisés, la menorá de 6 brazos no podía estar afuera de un lugar a la intemperie. Ok, bueno, vamos a hacer 2 cosas, ¿cierto? La primera es ver las palabras del embajador, que también es el embajador de Israel acá en Puerto Montt. El Daf Hayet. El Daf Hayet. Sí. Y en el próximo programa continuará. Sí. Bueno. Vamos a explicar otras cosas más respecto a lo mismo. Vamos entonces a esa nota, por favor. Del embajador de Israel, su impresión de esta actividad aquí en Puerto Montt y Bueno, siempre es muy emotivo llegar aquí, especialmente en esta ocasión que inauguramos esta Hanukkah aquí enfrente al mar de Puerto Montt. Una celebración muy emotiva, muy linda, celebrando la luz, celebrando la solidaridad y la hermandad entre el pueblo judío y el pueblo evangélico aquí en Puerto Montt. Así que estoy muy agradecido y muy emocionado. ¿Qué le diría al pueblo evangélico sería esta Hanukkah? La Hanukkah representa la luz, representa el milagro, representa el templo de Jerusalén y la lucha por la libertad de los macabeos hace más de 2000 años, llegando de vuelta a la tierra de Israel, a Jerusalén, a nuestra capital, para liberar el templo, para volver a la libertad de culto, y eso significa la libertad, significa la solidaridad y significa la lucha para la hermandad humana. Bien, ahí están las palabras del embajador Gilad Hayet. La verdad que ese día, lo hablábamos recién, yo nos sorprendió igual porque toda la semana o desde antes ya se ve, el pronóstico era lluvia, era todo lluvia. Exactamente, pero Dios hace como quiere. De hecho nos habían pedido que compráramos paraguas negros por protocolo. Había que esperar al embajador con paraguas negros. Con el pastor Patricio, con Alejandro y con la gente del equipo dijimos no vamos a comprar paraguas, vamos a orar, y oramos al Señor con el pastor también Roberto, y le pedimos al Señor que Él abriera una ventana climática que nos permitiera realizar este evento. Y nos preguntaron si teníamos los paraguas, dijimos que no, porque no iba a llover. Pero ¿cómo? Si estamos viendo. Le dije, no va a llover. Le dije, por favor, créannos. Sí, dijo, ustedes están teniendo un acto de fe muy grande porque todos los pronósticos dicen que va a llover. Y Dios obró milagrosamente ese día. Hay unas fotos extraordinarias de unos rayos de luz cayendo sobre la Estaba esperando el Señor. Necesitamos, con Daniel decía, necesitamos 4 horas de tiempo sin lluvia. Después que llueve todo lo que quiera. Exacto, y fue así, pues, después llovió y no paró de llover. Pero fue una linda oportunidad. Hay ahora un testimonio visible en la ciudad, un recordatorio. Y que yo también le digo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y esa menorá nos recuerda de que si nosotros nos dejamos seducir por corriente, por filosofía, como dice el apóstol Pablo, por cosas de este mundo, nosotros también podemos perder nuestra libertad, nuestro culto, nuestra fe, seducidos por corrientes y por ideas, ideologías y pensamientos que son tan destructivos y que en algún momento pueden también a nosotros causarnos un daño tremendo. Israel, si hubiese levantado una opresión, se hubiese levantado ante la opresión y hubiese sido como un solo bloque, Antíoco Epífanes no habría sentido que podía destruir a Israel, porque habría encontrado un pueblo unido, pero había tanta diversidad de gente que había abrazado la cultura griega y el pensamiento helénico, de tal modo que se había perdido toda la fe en muchos de ellos. Y hoy en el día del cristianismo, la fe nuestra en Yeshua también está siendo influenciada por ideología, por pensamientos liberales, por un pensamiento humanista que es tan destructivo también, y filosofías de que también nos alejan y nos apartan de Dios y del verdadero culto, en donde hoy ya se deja de predicar la palabra y nos encontramos con pensamientos, reflexiones, cosas que no tienen que ver con el mensaje, que son mensajes motivacionales, mensajes positivistas, pero que no llevan al hombre al arrepentimiento ni a una búsqueda genuina de Dios. Así es. Bueno, vamos a la próxima semana, si Dios permite, compartir
poco más, ¿cierto?, de la actividad, conocer un poco más de lo que significa, y también porque las preguntas que van a quedar, y se las voy a dejar ahí dando vueltas, Ya, sí. es si esto significa judaizarse, no me recuerdo, ¿cierto? O significa no, que hay un ecumenismo por otro lado, ¿cierto? También, claro. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero usted, si está con la duda, les esperamos en el próximo programa para compartir con ustedes lo que Dios está haciendo hoy día. Respetamos al pueblo hebreo porque es el pueblo escogido de parte de Dios, ¿cierto? Y obviamente debemos honrar eso. Pero bueno, agradecemos al Pastor Marco la oportunidad. Hoy seguiremos compartiendo con ustedes la próxima semana. También comentarles que usted puede dejar ahí sus notitas, ¿cierto?, sus saludos, sus comentarios en el video. Saludar también al pastor Dionel, que nos está siguiendo desde Concepción, Coronel, si no me equivoco. No, ahí creo que es Santa Juana. Ok, sí. Por ahí, y otros hermanos más que yo sé que están ahí en las redes, que no estoy viendo el teléfono para poder saber. Que no me reten. Hay un pastor Eduardo que está en San Fernando, hay unos hermanos de Talca, hermano Henry, que también manda saludos, y quien nos ve siempre es el pastor Manuel Marshall de Estocolmo, Suecia, que es un diputado en la región, y siempre le está enviando saludos, por eso yo lo comparto, que yo sé que él está habitualmente siguiéndonos, así que también un saludo para él y todos los pastores y hermanos que nos escuchan. Ok, bien, bueno, quedamos hasta aquí el día de hoy. Dios les bendice, que tengan una hermosa jornada. Recuerde que toda imposibilidad nuestra es una oportunidad, ¿cierto?, que tenemos para acercarnos a Dios, porque para Él nada es imposible. Un abrazo, gracias, pastor. Nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Buenas noches. Buenas noches. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo.